Buenos días chicos de tercero de secundaria y bienvenidos a una clase más de Ciencias Sociales. En esta oportunidad trabajaremos las revoluciones liberales de 1820, 1830 y 1848. Pero para empezar, ¿qué cosa es el liberalismo? Muy fácil chicos, el liberalismo es una ideología muy cercana a la clase social revolucionaria de estos años, que es la burguesía. Para entenderlo mucho mejor, el liberalismo está en contra de toda idea absolutista, ¿ok? Defiende las libertades y la igualdad entre todos los ciudadanos. Y hay libertad para expresarse y para participar directamente de las actividades políticas. Es por ello que al promediarse prácticamente el siglo XIX, se hizo evidente que restaurar el absolutismo después del Congreso de Viena o la formación de la Santa Alianza ya no tenía cabida en historia. Este sistema había fracasado y querían introducirlo nuevamente a la fuerza en el territorio europeo. Pero como vamos a observar en esta clase, esta situación generó movimientos revolucionarios que los tienes ahí en pantalla. Recordemos también que Napoleón jugó un papel importante años atrás, ya que Napoleón, al invadir diversos territorios europeos con el famoso Imperio Napoleónico, expandió estas ideas del liberalismo. Y es así como la población europea conoció esta ideología y la abrazó para generar una contraposición a las ideas radicales, absolutistas y conservaduristas. Muy bien chicos, vamos con el video. La primera gran revolución de este periodo se dio en España en el año 1820, y es que tras el regreso del rey Fernando VII, el general Rafael del Riego encabezó un movimiento en respaldo a la Constitución Liberal de 1812, ya que ellos no querían preservar el absolutismo en España, porque habían sido influenciados por las ideas liberales después de la invasión napoleónica. Este alzamiento se realizó en Cabezas de San Juan, donde se obligó al rey a aceptar esta constitución, iniciándose el trienio liberal. Por su parte, en 1823, la Santa Alianza, que tenía como objetivo eliminar todo movimiento revolucionario, envió tropas a la península ibérica, al territorio español. Estas tropas eran llamadas los 100.000 hijos de San Luis y estuvieron dirigidos por el duque de Angulema para poder sofocar el levantamiento de Del Riego y sus seguidores, quienes fueron duramente reprimidos. Se inició después de este acontecimiento el gobierno despótico y autoritario del rey Fernando VII, el cual fue conocido como la década ominosa, de 1823 a 1833. En este periodo, exactamente en el año 1830, se establece la pragmática sanción, que elimina la ley sálica. Eso quiere decir que el rey podía heredar su trono directamente a una hija si la tuviese, y ya no necesariamente a un hijo varón. Es así como el hermano del rey, el infante Carlos, se afecta directamente, porque Fernando VII le hereda el trono a su única hija llamada Isabel. Durante el periodo de 1823 a 1833, llamado la década ominosa, España pierde el imperio ultramarino al producirse la independencia de las colonias americanas en general, y aquí tenemos que incluir al sector sudamericano también. Estos acontecimientos concluyen con la batalla de Ayacucho en 1824, en donde específicamente el Perú logra de manera total su independencia. Podemos observar en el mapa la revolución de 1820 originaria de España influyó en otras partes del territorio europeo, como por ejemplo su vecino más cercano, que es Portugal. Algunos territorios de la actual Italia, como el reino de Piamonte, Cerdeña y el reino de las dos Sicilias,
al lejano Imperio Ruso y también tuvo influencia en la zona balcánica, ya que Grecia, abrazada de las ideas liberales y nacionalistas, logró su independencia del Imperio Turco Otomano en el año 1821. La Revolución de 1830 se originó en Francia y podemos definirla como un movimiento político dirigido por la clase revolucionaria más importante de la época, la burguesía, que en esta oportunidad contó con la participación de varios sectores populares que estaban en contra de que el absolutismo regresara a Europa, especialmente en Francia. Esta revolución tuvo una repercusión muy grande alrededor de todo el territorio europeo, ya que se difundieron las ideas liberales e influyó a otros movimientos revolucionarios. Entre las causas que originaron la revolución de 1830 tenemos al gobierno absolutista de Carlos X, que perjudicó severamente a la burguesía liberal. Además, tenemos que sumarle el descontento social y la crisis muy fuerte que atravesaba Francia en el sector económico por aquellos años. Para conocer los antecedentes de esta gran revolución, tenemos que poner mucho ojito al reinado de Luis XVIII, que gobernó Francia entre 1815 y 1824. Este rey Borbón tenía un reinado bastante moderado, ya que estableció un gobierno parlamentario y promulgó una carta constitucional conocida como la Carta Otorgada, que le daba muchas libertades y beneficios a la burguesía. Incluso podemos destacar la labor de su primer ministro, Élie Decazes, de tendencia liberal. Pero los que no estaban nada contentos con este gobierno eran sobre todo la nobleza y el clero, que estaban deseosos de recobrar ante todo las tierras que les habían arrebatado en la Revolución Francesa. Y también querían obligar a los campesinos a someterse nuevamente a las cargas e impuestos feudales prerevolucionarios. Cuando en 1824 fallece Luis XVIII, lo sucede en el trono su hermano Carlos X. Y es aquí donde tenemos que prestar mucha atención, ya que Carlos X, que gobernó Francia de 1824 a 1830, fue un rey muy distinto a su hermano, un rey bastante reaccionario, animado por una poderosa sed de venganza, a quien ya se le conocía en el pueblo francés con el nombre de Rey de los Emigrados. Ahora tú te preguntarás por qué le decían Rey de los Emigrados. Recuerda que gran parte de la nobleza y el clero emigró de Francia cuando estalló la Revolución Francesa en el año 1789. Y para aquellos años ya estaba regresando a su tierra de origen. Es por eso que Carlos X, como protegía especialmente a la nobleza y a varios sectores del clero, se le conocía con el nombre de Rey de los Emigrados. En 1825 incluso promulgó una ley llamada la Ley de los 1.000 millones de emigrados, que pagaba con las arcas económicas del Estado francés a la aristocracia feudal, o sea, a los nobles que habían sido afectados durante la Revolución Francesa. Esto, obviamente, a los ojos de la población era considerado como un acto de traición a las ideas liberales y sobre todo revolucionarias. La situación se pone más tensa cuando en julio del año 1830 el rey Carlos X establece las ordenanzas de julio, que fueron promulgadas por el ministro Jules Polignac. Con ellas se suspendían libertades que se habían ganado a partir de la Revolución Francesa, como por ejemplo la libertad de prensa. También se disolvía la Cámara Legislativa y se restringía el derecho al voto, medida que perjudicaba directamente a la burguesía liberal. Es ahí donde este gobierno genera una gran oposición, sobre todo de algunos participantes de la Primera Revolución Francesa, como lo era el Marqués de Lafayette, jefe de la Guardia Nacional, el periodista Adolphe Thiers, fundador del periódico Le National, y el profesor Guizot. A partir de estas
situaciones se producen las jornadas de protesta y rebelión tanto el 27, el 28 y el 29 de julio por parte de obreros y estudiantes. Incluso el Palacio del Louvre fue ocupado por los campesinos. Por su parte, el ejército también apoyaba al pueblo revolucionario, ya que ellos estaban en contra del absolutismo y querían una monarquía de corte liberal. Así se juntaron incluso republicanos, seguidores de Napoleón Bonaparte, monárquicos liberales, para enfrentar a este régimen absolutista. Arrinconado y sin respaldo político y militar, Carlos X renunció y se marchó al exilio en Gran Bretaña. Es aquí donde se proclama rey el duque de Orleans, conocido posteriormente con el nombre de Luis Felipe I. El pueblo lo apodó el Rey Ciudadano, porque se suponía que iba a velar por los derechos y libertades obtenidas a partir de la Revolución Francesa. Con ello se implantó en Francia la monarquía constitucional, marginando a la aristocracia o a la nobleza del gobierno, con el voto censitario para los que tenían buen nivel económico y educativo. Eso quiere decir que a partir de esta revolución se benefició solo la burguesía, ya que los que podían participar directamente de la política eran los que eran mucho más pudientes. Sin embargo, a la población o al estado llano se le marginó del poder y también de algunas libertades o derechos. Como te había mencionado, la Revolución de 1830 expandió sus influencias a otras partes de Europa. Por ejemplo, en Alemania, Metternich tuvo que reprimir movimientos liberales y nacionalistas en estados como Hannover, Hersst, Sajonia y Baden. En el caso de Italia, las tropas austriacas se encargaron de contener a los rebeldes nacionalistas en el año 1830-1831. También es importante este dato que te voy a dar. Giuseppe Mazzini, un nacionalista italiano, funda lo que se conoce como la agrupación Joven Italia, que va a ser muy importante para nuestros siguientes temas. Así que por favor, mucha atención con este dato. Y en el caso de Países Bajos, recuerda que Países Bajos estaba compuesta por Bélgica y también por Holanda. Pero para fines de 1830, Bélgica decide proclamar su independencia de Holanda. La Revolución de 1848 se dio en Francia nuevamente, y para conocer las causas tenemos que retroceder a finales de la Revolución de 1830, en donde ésta había concluido con el ascenso al poder de Luis Felipe I, el rey ciudadano, quien había pactado con la gran burguesía a través del voto censitario, discriminando así a la pequeña burguesía y el proletariado o la clase obrera, ya que recordemos que en aquellos años, por más que Francia tenía una dura crisis económica, el desarrollo industrial no se había detenido. La clase obrera se sentía defraudada por el gobierno de Luis Felipe I. A esto hay que sumarle la oposición de diversos partidos políticos que existían en Francia en aquellos años, como los bonapartistas, los socialistas, también estaban, por ejemplo, los republicanos y también algunos monárquicos. ¿Cuál fue el detonante de esta revolución? Fácil, chicos. Los que estaban conspirando contra el gobierno de Luis Felipe I se reunían usualmente en banquetes, donde compartían una serie de alimentos. Sin embargo, estas reuniones servían también para coordinar esfuerzos y así traer abajo al gobierno de turno. Es por eso que el gobierno prohibió la realización de un banquete público a celebrarse en París en febrero de 1848. Y esto coincidía con una manifestación que planeaban justamente hacer estos partidos políticos el 22 de febrero. Es así como se van a generar los principales acontecimientos de esta gran revolución.
Después de la prohibición del derecho a la reunión y también los banquetes públicos, se produjeron protestas muy radicales, como la del escritor Lamartine y del socialista utópico Louis Blanc. Se produjeron así las jornadas del 23 y 24 de febrero, donde los estudiantes y obreros salieron a las calles. Se levantaron barricadas para enfrentarse a las fuerzas del orden público. Luis Felipe destituyó a Guizot, pero esta reacción fue demasiado tardía. Con el apoyo de la Guardia Nacional, los grupos revolucionarios ingresaron al Palacio Real y obligaron al rey a renunciar a su cargo. Es así como se proclama la Segunda República, siendo elegido el presidente Luis Napoleón Bonaparte. El nuevo gobierno abolió la esclavitud, suprimió la pena de muerte para los presos políticos, se restableció la libertad de prensa y se implantó el sufragio universal. Eso quiere decir que todos los ciudadanos franceses podían votar. Louis Blanc, conocido por sus ideas socialistas, con el fin de asegurar el trabajo de todos los ciudadanos y proletarios franceses, fomentó la creación de talleres nacionales controlados por el Estado. Recordemos también que en este contexto se producen las jornadas de junio por la negativa del gobierno francés a compartir el gabinete con los socialistas, que cada vez era un grupo más numerosos. Las protestas callejeras de obreros y estudiantes fueron duramente reprimidas por el ejército francés. Con esto se selló el triunfo de la burguesía liberal, que otra vez tomó mucho mayor protagonismo y fue la gran beneficiada, a diferencia de los proletarios o trabajadores industriales, que continuaron con su condición de semiesclavitud y explotación. Para el año 1851 se produce la abolición de la Segunda República Francesa y se proclama el Segundo Imperio Francés de la mano de Luis Napoleón Bonaparte, quien se colocaría el título de Napoleón III. La Revolución de 1848 no fue ajena a influenciar estos movimientos liberales en otras partes de Europa, como el caso del reino de Piamonte y Cerdeña, el reino de las dos Sicilias, en donde iban surgiendo cada vez más las ideas nacionalistas. Y ese nacionalismo lo que buscaba era unificar población y territorio. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hagamos el tema de unificación italiana. Se impartió también las ideas del liberalismo, como también algunas ideas del socialismo que ya posteriormente te iré comentando. Muy bien chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya encantado esta clase y que con esta puedan a su vez trabajar las actividades que se les está dejando para el día de hoy. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho.